Bueno, vamos a hablar de las características de los líquidos. El primero de ellos es el de la viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la fuerza de fricción entre distintas capas al desplazarse entre sí. Es la rapidez con la que se derrama un líquido. Imagínense, como dice aquí en el ejemplo, ¿verdad? 4 vasos llenos de, uno de jarabe, otro con leche, otro con agua, otro con miel. Si los derramamos al mismo tiempo los 4, sabemos por experiencia que uno de ellos fluye más rápido que los demás. ¿Correcto? Eso es la viscosidad, la rapidez con la que se va a derramar. Sabemos que el vaso con agua, ¡fum!, rápido se va a derramar. Casi de la misma manera la leche también. Un poquito más tardado será el jarabe. Y el que lo hace muy lentamente es la miel, ¿sí? Porque sus capas batallan para deslizarse unas sobre otras. Así que aquí en la imagen podemos visualizar este concepto de la viscosidad. Y entonces la rapidez con la que se derrama. Por lo tanto, la viscosidad es la dificultad de las capas superiores de los líquidos a desplazarse con respecto a las inferiores. Está relacionado con la fuerte cohesión entre las moléculas. Este concepto de cohesión también lo vamos a definir, pero tiene que ver con la atracción entre sus propias moléculas. Bien. La tensión superficial es el comportamiento de la superficie de los líquidos similar al de una finísima membrana elástica. Las moléculas de la superficie son atraídas por las inferiores y laterales más cercanas. Aquí en la tensión superficial podemos distinguir en la imagen el mosquito que está parado, no se moja. ¿Sí? La tensión superficial es esa pequeña membrana elástica que se ve ahí, que aparentemente es muy sencilla de romper, basta con que metamos el dedo, ni siquiera nos percataremos quizás de que exista esa tensión superficial. Así que la superficie de los líquidos, ¿sí? Esa superficie que, por ejemplo, en el de las burbujas de jabón, esa superficie esférica, sí, esa es la tensión superficial y es algo de lo más pequeño que se pueda distinguir a simple vista. Esa capa es conformada porque las moléculas se atraen entre sí, las moléculas de los líquidos se atraen entre sí. En el caso de las moléculas que están en la superficie, atraen a las de abajo y atraen a las de los lados. Esto genera en esa pequeña membrana que rodea al líquido y que para nosotros es insignificante, pero para un mosquito, como en la imagen se ve, no lo es tanto así. Bien. Sin embargo, esa pequeña membrana, aparentemente tan insignificante, es la que no nos permite que cuando queramos lavar la ropa, no nos permite que el agua penetre completamente las fibras de la tela. Entonces necesitamos una sustancia química que se encargue de reducir la tensión superficial. Y al reducirla, el agua pueda entrar a la fibra y limpiar la ropa. Entonces, me refiero al detergente. ¿Sí? El detergente, la función que tiene, si uno les pregunta, ¿para qué sirve el detergente?
Quizás la primera respuesta que uno da es para limpiar. Nada más que estamos dejando de lado este concepto de la tensión superficial. En realidad lo que hace el detergente es romper esa tensión superficial, esa membrana, y entonces el agua pueda entrar en la tela, llevándose la suciedad. Así que la respuesta es, ¿para qué sirve el detergente? Sería para eliminar la tensión superficial. Esa sería la respuesta. El jabón en forma similar, cuando uno se lava las manos y lo hace con pura agua, nótese la diferencia a cuando lo hacemos con jabón. Con jabón inmediatamente sentimos cómo realmente nuestras manos se humedecen y cómo sentimos más limpio. Porque el jabón está reduciendo la tensión superficial y está permitiendo que el agua entre en mi piel. Finalmente, esta capa aparentemente insignificante no lo es, por ejemplo, cuando estamos nadando y nos aventamos clavados. ¿Alguna vez alguien se ha lanzado de panzazo? Algo doloroso, ¿sí? Deja su marca roja en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que me provocó el dolor? Ah, pues resulta que esa capa, esa membrana aparentemente insignificante, pues no lo fue tan fácil en el caso de la persona que se lanza en la alberca. Si esa persona se lanza verticalmente, romperá la membrana. Pero si lo hace así acostado, si lo hace así, entonces esa membrana nos va a complicar la vida, ¿sí? Nos va a causar un dolor muy fuerte. Entonces ya no es tan insignificante esa tensión superficial. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una imagen donde las moléculas se atraen unas con otras. Todas las moléculas de un mismo cuerpo se atraen. En el caso particular de los líquidos, en la superficie, como ya no hay moléculas por arriba, entonces esas moléculas que están por debajo y a los lados generan esa pequeña especie de capa, esa pequeña especie de membrana. Así que forma ese efecto parecido al de una membrana elástica. Bien, la cohesión. Ya mencioné que la cohesión es la causante de esa tensión superficial, ¿de acuerdo? También es la causante de la viscosidad. Entonces, ¿qué es la cohesión? Muy bien, es la fuerza molecular que mantiene unidas las moléculas del mismo cuerpo. En el caso del agua, las moléculas se atraen, ¿sí? Cuando uno junta dos moléculas de agua, inmediatamente se ve cómo se hacen una sola y no se puede distinguir dónde era una y dónde era la otra. Se fusionan. Pues bueno, esto también ocurre con todos los líquidos. Y en los sólidos es más característico porque ahí la fuerza de atracción es mucho más fuerte en los sólidos, cosa que en los gases prácticamente es insignificante. Así que podemos aquí visualizar las moléculas de un sólido están fuertemente unidas. Las moléculas de un líquido están medianamente unidas. ¿Sí? Medianamente significa que los puedo separar con facilidad. Y en el caso de los gases, pues es mínima, tan mínima que los gases tienden a expandirse. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hay algunas imágenes, precisamente la del agua, cómo se fusionan, ¿sí? Porque la cohesión de las moléculas hace que se unan. En el caso del mercurio, algo parecido. Miren, el mercurio es un metal. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo están separadas las del agua, se reúnen, las del mercurio también. Bien. Y recordando que en el caso de los gases la cohesión es muy débil.
al grado de que no se alcanzan a atraer sus moléculas. Y respecto a los líquidos, la fuerza de atracción es mayor y notoria, pero hasta cierto punto, ya que se pueden separar fácilmente. Bien. Otra propiedad debido a la cohesión es la adherencia, que se define como la fuerza de atracción entre líquidos y gases. En este caso, cuando uno mete la mano en el agua, la pregunta es ¿por qué sale mojada? ¿Sí? Porque si hacemos algo parecido en el mercurio, no sale mojada. Entonces, ¿por qué nos mojamos? Bueno, la respuesta es la adherencia. El agua se adhiere a nuestras manos. ¿Sí? El mercurio no se adhiere a nuestras manos. Esta propiedad de la adherencia es la que nos permite entonces que nos podamos asear, bañarnos, ¿no? La adherencia. Si tenemos dos tubos, uno con agua y uno con mercurio, en la parte superior se forman esta especie de meñiscos. En el caso del agua se apega a las paredes, se adhiere, dándole esta forma de U. En el caso del mercurio es diferente. La cohesión del mercurio es más fuerte que la adherencia a las paredes y se forma esta otra concavidad hacia abajo. Bien. Este fenómeno de la adherencia lo observamos en las mañanas o cuando llueve, cuando las gotas se adhieren a las plantas. También menciona por aquí, cuando tomamos un buen vaso de leche, observamos que se quedan adheridas al vaso algunas gotas. Aquí tengo algunas imágenes de la adherencia. Entonces ahí tenemos un vidrio donde se adhieren algunas gotas. Aquí tenemos las que están adheridas a la planta. Entonces, gracias a esta propiedad de la adherencia, a fuerza de atracción entre líquidos y sólidos, generalmente. Bien. Capilaridad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las plantas tienen raíces o para qué las utilizan? Bien, algunos creen que a través de esas raíces la planta absorbe el agua, ¿sí? Así como si fuera un popote, ¿verdad? Como lo hacemos así. Pero resulta que no. Acabamos de ver que el agua se adhiere a las paredes de un tubo. ¿Sí? Pueden meter ustedes un popote en el agua y van a ver cómo adentro del popote asciende el nivel del agua. Esto es porque el agua se pega a las paredes del popote y sube, como lo vemos aquí en la imagen. Y lo interesante es que entre más pequeño sea el diámetro, el agua sube más todavía. Caso contrario en el mercurio no. Entonces, entre más pequeño el diámetro, el agua sube. Así que lo que hacen las raíces de la planta es jalar el agua. Bueno, no jalarla, sino más bien el agua se adhiere a la raíz de la planta. Gracias a esta propiedad y sube. Entonces, esto es la adherencia y a este fenómeno se le llama capilaridad. ¿De acuerdo? Entonces, entre más pequeño sea el diámetro, entre más pequeño sea el tubo, aquí se alcanza a ver, el nivel de agua sube más. Muy bien. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de la adherencia, como las plantas también aprovechan esa propiedad llamada capilaridad. ¿Cómo se define? Pues como el ascenso de un líquido en el interior de un tubo de diámetro pequeño. Entre más pequeño, el ascenso será mayor. Bien. Y otro concepto es el de la incompresibilidad. ¿Se pueden comprimir los líquidos? Pues microscópicamente quizás algo muy pequeñito, pero en realidad la respuesta debería ser no. ¿Sí? Ustedes pueden intentar comprimir el líquido en una jeringa y verán cómo aunque le pongan algo muy pesado encima, no lo van a lograr. ¿Sí?
van a venir rompiendo quizás las paredes de esa jeringa, pero no la van a poder comprimir. En el caso de los gases, sí se puede comprimir sin ningún problema hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de los líquidos, esto genera una aplicación muy importante llamada principio de Pascal, el cual tiene su propio tiempo. Sí, aquí tenemos en el caso de la jeringa, ¿verdad? También que tiene un globo ahí con orificios, ¿sí? Como al empujarla por ahí, tiende a liberar. Como no se puede comprimir, el agua busca una salida. ¿Correcto? Bien. Entonces, una práctica muy común de laboratorio es esta. En una hoja de acetato se colocan 4 gotas. La hoja de acetato es esa transparente. Se le ponen 4 gotas. Una de jarabe para la tos, otra de aceite, otra gotita de agua y otra de alcohol. Y la pregunta es, si enderezas la hoja, ¿cuál fluirá con mayor rapidez? Bien, eso es la viscosidad. Muy bien. Tensión superficial. Ustedes pueden colocar un alfiler en agua hasta que flote, como se ve en la imagen. Al flotar, se puede ver a su alrededor esa pequeña membrana, la tensión superficial. ¿Y por qué flota si el acero es más denso que el agua? Debido a esta tensión superficial. ¿Sí? De esa manera se puede demostrar. La cohesión, ¿cómo se puede comprobar? Pues basta con poner 2 gotas de agua y observar el momento de la fusión. ¿Sí? En ese momento, cuando se fusionan y se hace una sola, ya no se ve cuál era cuál. ¿Sí? La adherencia, basta con poner un popote en un vaso con agua y observen a través del popote cómo el nivel de agua sube. Y entre más pequeñito, mayor será el ascenso. ¿Sale? Bien, esto mismo fenómeno es el de la capilaridad. Entre más pequeñito el diámetro, mayor será el ascenso. Y este otro, donde no se pueden comprimir los líquidos, lo pueden hacer a través de una jeringa con agua, tratando de comprimirlo lo más que lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Bien, esta es la característica de los líquidos. Se me cerró la sesión.